de esta. Para que acá pasó algo, ahí está. Se está grabando la clase. Bueno, como les decía, vamos a intentar llevar adelante con el doctor Aquino la coordinación de esta diplomatura, que como ustedes saben, la vamos a hacer mixta, es decir, de manera virtual y también con clases presenciales en la sede del Colegio de Abogados. Vamos a tomarla la diplomatura o vamos a hacerla o vamos a dividirla en dos etapas. Una primera etapa donde vamos a tratar o vamos a referenciar a todos los temas que hacen al derecho colectivo del trabajo en sí, y una segunda etapa donde vamos a tratar temas vinculados a la seguridad social, con grandes referentes, y una de ellas la tengo que mencionar porque la admiro, que es la doctora Nadia García, una referente a nivel nacional, y también referentes locales como la doctora Silvina Canteros Reiser, que no sé si está presente o está conectada, pero bueno, si está, sí, aprovecho para saludarla. Como les decía, las clases van a ser mixtas, ¿hay alguien? ¿Una interferencia? ¿Será que podemos, Sí, sí. Bueno, esa es la otra cuestión, ¿no? será que podemos apagar el audio de los que tienen conectado, por favor? Julia Pérez puede ser que pueda sacar su audio. Escucharon cuando él hace el ademán de cuando tira el... O al que esté coordinando el Zoom, ¿la puede silenciar que hay un ruido molesto, por favor? Gente que estaba muy cerca de lo que es la línea de la vereda. De hecho, fueron ahí que pidieron, por favor. Ahí está. Ahora sí. ¿Alguien? No, empezar por derecho laboral y el otro el derecho a la seguridad social. Si pueden silenciar sus audios, por favor, algunos. Bueno, está bien. Como les decía, ¿cómo vamos a desarrollar esta diplomatura? Que lo vamos a hacer en dos etapas. Una primera etapa, vamos a tomar todos los temas de derecho colectivo del trabajo en sí, actividad sindical, tutela sindical, conflictos colectivos del trabajo. Vamos a abordar también un poco de sistema de riesgos profesionales con el doctor Ugarte. Y en una segunda etapa vamos a tomar o tratar todos los temas vinculados a la seguridad social. Tengo que extender mi agradecimiento en esta primera clase al Colegio Público de Abogados, al doctor José Cotelo, a Juan Bobadilla, a todo su equipo que hacen que estas actividades académicas sean posibles, también a los profesores que hemos invitado y que han aceptado esta invitación a formar parte de la diplomatura, grandes docentes, grandes profesionales, y como les decía anteriormente, no solamente docentes locales, sino también docentes nacionales. Y claramente a el alma mater de estas actividades académicas, a nuestro director de las diplomaturas, el doctor Julio Grisolía. Sin nada más que poder agregar, les digo a los alumnos que vamos a estar en constante contacto con ustedes, tratar de acompañarlos y cumplir sus expectativas dentro de las posibilidades que tenemos. Sean muy bienvenidos y muchas gracias por su asistencia un feriado en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Así que bueno, muchas gracias. Doctor Cotelo, no sé si usted quiere decir algunas palabras para después poder darle el espacio al doctor Grisolía. Gracias, doctora Cárdenas. No, simplemente... Puedes conectar. Este es el kiosco. Ah, bueno. Que la pague. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Por ahí hay alguna diferencia, pero bueno. Cortito, sencillo, agradecer una vez más al doctor Julio Grisolía por, bueno, trabajar con nosotros un año más, y siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Al equipo, a la doctora Cárdenas, al doctor Aquino, a todo ese equipo maravilloso que tiene el doctor siempre, a los profesores que van a estar dando las clases, y por supuesto a los colegas que seguramente se van a enriquecer con los conocimientos que van a poder adquirir en estas clases que se van a dar. Así que simplemente del Colegio de Abogados estamos muy contentos de iniciar otro año más con ustedes, y bueno, a seguir trabajando y esforzándose
para ser cada día mejores. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias siempre por el espacio. Ya este es el segundo año que estamos con ustedes en el colegio, así que excelente todo como siempre. Doctor Grisolía, no sé si se me fue el doctor, si quedó por ahí. Sí, doctor, si quiere conectar su audio. Sí, ahora sí. Bueno, Ahora estamos. muchísimas gracias ante todo. Buenas tardes a todos. El agradecimiento al Colegio Público de Abogados de Corrientes en la persona de su presidente, el doctor José Cotelo. Ya hace rato que venimos trabajando con el colegio en actividades académicas, en aquella diplomatura de Derecho Procesal, con una enorme cantidad de inscriptos, también coordinada por la doctora Cárdenas y el doctor Aquino, la de Derecho Individual del Trabajo el año pasado y ahora la de Derecho Colectivo y la Seguridad Social. El año pasado hicimos el congreso en Corrientes, también con el auspicio del colegio, la presencia de profesores de Corrientes, por supuesto, y de todo el país, y con la presencia del presidente del colegio en el acto inaugural. Así que para nosotros es un placer desarrollar esta diplomatura en Corrientes una vez más, así que ante todo ese agradecimiento, así que José, muchísimas gracias por abrirnos las puertas en Corrientes del colegio. Así que, bueno, a los coordinadores, por supuesto, a Cintia y a Aquino también, porque ellos son los que llevan adelante cotidianamente toda esta tarea. Todo el equipo de profesores del año pasado que dio la diplomatura individual y este que es de lujo, los de Corrientes, Chaco, los de Buenos Aires, un equipo de excelencia. Hoy arranca con una persona local, la doctora Gómez Carelli, así que también le damos la bienvenida a la diplomatura, es un placer escucharla en el día de hoy. Y va a haber, como decía, un grupo de excelencia. Les quiero contar a los que no hicieron la diplomatura individual, de qué se trata estas diplomaturas, de dónde vienen, cuál es el volumen que tienen en el país. Estas diplomaturas las iniciamos con Pedro Núñez allá por el año 2007, en distintos lugares del país, se dio en forma presencial, prácticamente en todas las provincias y en la mayoría de las ciudades del país. Tan es así que al día de hoy hemos superado ya los 10.000 profesionales que han hecho estas diplomaturas. Eso es una enorme responsabilidad, son las diplomaturas más importantes cuantitativamente y creo que yo también que cualitativamente que se dictan, articuladas con la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con un cuerpo docente, como decía, de excelencia, y con un formato ahora, en este sistema híbrido que venimos utilizando, y que acá vamos a agregar una novedad en Corrientes, también, porque no solo se va a tratar de las clases presenciales cuando se den en la ciudad de Corrientes, en el auditorio del Colegio Público de Abogados, más las clases virtuales, como esta que estamos dando en este momento, sino que además ustedes van a recibir en forma permanente material. Ese material es un material que son los desarrollos que hace cada profesor y otros materiales que van a acompañar las clases de los profesores, llámese PowerPoint o cualquier tipo de trabajo. Pero además vamos a tener una plataforma nuestra tanto de los organizadores, que son tanto Hilera Argentina como la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Esa plataforma va a tener una cantidad de clases ya grabadas de la maestría sobre todos los temas que se van a desarrollar. Es decir, ustedes se van a enfrentar a un número que puede ser más o menos de 50 horas de clase, que van a estar grabadas con clases con videos o clases grabadas, digamos, de audio, de las distintas temáticas. Entonces ustedes van a entrar a esa página, a ese portal que tenemos, que está esta y muchas actividades nuestras, pero ahí va a haber un link especialmente para Corrientes,
y va a haber una clave para que ustedes ingresen y van a ir viendo, por ejemplo, contenidos. Por ejemplo, a medida que vaya avanzando el curso, en este momento iniciamos con la introducción, va a haber clases que se han dado en la maestría, en algún momento, en alguna diplomatura, y van a estar grabadas. Es decir, que ustedes las pueden ver cuando quieran. Son clases asincrónicas, por supuesto, independientemente de todo lo que es la diplomatura. Este es un agregado que estamos haciendo, que antes no se hacía, pero además de las clases que ustedes van a tener, en vivo, ya sea virtuales o presenciales, van a tener una cantidad de horas de los distintos temas ya grabadas por profesores de Buenos Aires. Algunos de ellos son los que también van a ir, como Nadia García, como Graciela Sosa, seguramente van a estar allí también, pero este es un acervo que tenemos de clases que son muy interesantes, y a medida que vayamos avanzando las vamos a ir incorporando. Ustedes van a encontrar allí también algunas conferencias mías de distintos temas. Por ejemplo, va a estar la charla que yo di el primer día, el día que inauguramos la diplomatura en Derecho Individual en Corrientes, justamente. Entonces esa charla va a estar allí también. ¿Esa fue en Corrientes, perdón, en el auditorio Juliancini o fue la primera? No, la que se inició en la diplomatura, la diplomatura de individual. Ah, Sí, sí, la diplomatura de en individual. el colegio, Sí, sí. en el colegio, porque estábamos Buenísimo. estábamos los tres. En la de Derecho Individual, que fue la del año pasado, para que la tengan también, pues una charla, y después algunas conferencias mías también grabadas en el exterior, una de Italia, otra de Estados Unidos, es decir, algunas cosas que no son de colectivo, pero las pusimos como para que la tengan allí. Y luego, Perfecto. sí, un desarrollo con eje temático, por eje temático, desde introducción, asociaciones sindicales, negociación y convenios, conflictos colectivos, que son los ejes de derecho colectivo, y luego los ejes de seguridad social, que son desde jubilaciones y pensiones, bueno, todo lo que es obras sociales, Seguro Nacional de Salud, etcétera, y todo el tema de ley de riesgo, que básicamente es la estructura de toda la diplomatura. Y esto, lo interesante también de los profesores que van a estar viniendo y que van a estar dando clases, es que son todos profesionales que están ejerciendo la profesión o que están en la magistratura o son funcionarios judiciales, con lo cual están altamente capacitados, entonces, y actualizados en los conocimientos, que es un bonus track esto, que es importante decirlo, porque a veces cuando se hacen cursos hay como desniveles, y acá no va a haber desniveles porque todos los profesores son de excelente calidad, se van a complementar, no se van a superponer los temas, porque inclusive aunque se den temas parecidos en algún momento, son enfoques totalmente distintos. A nosotros nos pasa mucho en la maestría que, por ejemplo, huelga le enfoca un profesor, huelga le enfoca otro profesor, y es como que dijeron dos cosas distintas porque tienen dos visiones muy distintas sobre la misma temática. Así que eso va a enriquecer, y la importancia de tener profesores locales es que también tienen la impronta del lugar, porque si no es como algo que viene como enlatado desde afuera y le hablan de cosas que por ahí hay que bajar línea con lo puntual del lugar. Entonces esto es una sinergia muy interesante, juntar lo nacional con lo local, entonces se completa, y me parece que esto es muy interesante y nos ha pasado en todos los lugares que venimos dándola. Así que muy contento de desarrollar esta diplomatura. Los que les interese el día de mañana tengan esta diplomatura y tengan la de Derecho Individual, pueden anotarse en la maestría en Derecho del Trabajo. Esto ¿qué beneficio les trae esto? Ustedes me dicen, ¿cuál es la diferencia de anotarme en cualquier, haciéndola o no haciéndola? El que hace la diplomatura individual, el que aprueba la diplomatura, el que aprueba esta diplomatura en colectivo y seguridad social, si se anota en nuestra maestría, tiene media maestría aprobada. O sea que en lugar de cursar 2 años, va a cursar 1 año en modalidad virtual, y no solo eso, sino que se va a ahorrar de pagar también 1 año en la maestría, que no es menor el tema. Sobre todo porque el costo de la maestría la cuota es mayor a 50.000 pesos por mes. Entonces estamos hablando de un ahorro de más de 500.000 pesos. Estoy hablando en mayo 2024. Esto lo aclaro porque después Lo dejamos grabado. aparece grabada 2 años después. Queda grabado. Claro.
No, Así pero que muy, muy interesante esa información porque siempre están consultando cómo hacemos con las diplomaturas, cómo hacemos con las maestrías, cómo son las materias, porque es bueno que se la dé, que se las empiece a dar esta información para los alumnos que algunos ya nos conocen porque vienen de diplomaturas anteriores y otros que recién están comenzando. Así que, claro, doctor, y buenísimo esto de lo de la... Sí. otra cosa más importante, la parte de libros, nosotros vamos a manejarnos con toda la bibliografía que hay. Los últimos libros que hemos hecho sobre la temática son dos, que es un libro que es Derecho a las Relaciones Colectivas, que es un libro mío con Graciela Sosa, y el otro libro es Derecho a la Seguridad Social, que también es un libro mío con Nadia García. Esos dos libros son de Editorial Estudio, son libros baratos, pero son los últimos libros, son los dos 2023, son recientes y son libros cortos, pero que son los que abarcan esta temática. Y ustedes van a poder tener acceso a los libros a través de las editoriales que ustedes conocen, y los que quieran comprarlo en forma directa con la editorial Estudio van a tener un 25% de descuento por estar en esta diplomatura. Nosotros les vamos a mandar un link con un código para los que entren directamente en la página de la editorial, y con ese código automáticamente, si el libro vale 20.000 pesos, tienen automáticamente el descuento del 25% y el libro luego se lo entregan o lo compran en forma digital, porque es libro papel o libro digital. Así que este es otro beneficio también que trae, por supuesto, la diplomatura, además de, si ustedes son diplomando, mientras estén cursando, van a tener descuentos en todas las actividades que hace la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, entre ellos el congreso que vamos a hacer en octubre. Así que, bueno, bienvenidos a esta diplomatura, y espero que ustedes, como bien decía el doctor Cotelo, adquieran el conocimiento que necesiten para la práctica profesional y crezcan en sus actividades, currículum también. Así que ese es el objetivo. Y que pregúntenle abiertamente a los profesores, porque todos los profesores están aquí para contestarles a ustedes, y todos los que se han sumado están en la misma onda nuestra, que es una onda de hacer este proceso de enseñanza-aprendizaje abierto, y que todos tengan la posibilidad de crecer y libremente, con libertad de cátedra, por supuesto, con la mayor posibilidad de todos los disensos, y todas las opiniones son bienvenidas, por supuesto. Así que bueno, simplemente esto, no le quiero sacar más el tiempo a nuestra profesora. Saludos a todos, a los que conozco, como el doctor Nicolás Repeto, que lo veo allí también. Doctor Nicolás Repeto, quería saludarlo personalmente. Bueno, Si quiere, muy doctor. bien. Sí, ahí Buenas está. tardes a todos. Doctor Grisolía, doctora Cárdenas, doctor Cotelo, doctora Daniela Gómez Carelli, que es una colega, compañera de cátedra y amiga, también mentora del doctorado en Derecho. Quiero agradecer al doctor Grisolía por esta oportunidad de poder participar en esta diplomatura federal, porque no hay solamente alumnos de Corrientes, sino que hay alumnos de todo el país que van eligiendo las sedes de acuerdo a la cercanía para poder concurrir también a las clases presenciales. Así que nos estaremos viendo muy pronto en la sede del Colegio de Abogados, a los que elijan la modalidad presencial, y virtualmente a todos los que nos acompañan a través de la sala de Zoom. Doctor Grisolía, muchas gracias, y a todos buenas tardes. Gracias a Buenas vos. tardes, Muchas gracias. gracias, Nicolás, Gracias. muy amable. Bueno, doctor, lo dejamos. Muchísimas gracias por esta Muy breve bien. introducción, por estar presente siempre por Zoom de manera presencial. Cuando pueda venir a Corrientes, siempre bienvenido. Pero por supuesto, Corrientes tiene payé. Corrientes tiene Paye. El año pasado igual estuvimos en el Congreso, estuvimos siempre en Estuvimos la mucho. diplomatura. Sí, Sí. estuvimos mucho. Así que muchas gracias. Un placer. Gracias a todos, y hagan con alegría esta diplomatura que es muy buena, y aparte con colegas de primer nivel, todos nuestros docentes, y también en el Colegio Público de Abogados, que siempre nos abre las puertas. Así que muchas gracias por haberse inscrito. Gracias, gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Doctor Cotelo, le agradezco la presencia, si está por ahí. Sé que le tomamos un Gracias a tiempito. ustedes, doctora, y bueno, a todos los colegas, como dijo el doctor Grisolía, aprovechen esta diplomatura, pregunten y sáquense todas las dudas que puedan tener. Muchas gracias Bien. a todos.
Gracias por su presencia, por su asistencia virtual, doctor Cotelo. Bueno, sin más tiempo, vamos a iniciar ya con la clase. Doctora Daniela Carelli, que sea muy bienvenida. ¿Me escucha? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? Buenas están? tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, doctora, damos inicio a la clase para los alumnos que están aquí presentes. bueno, primero darles la bienvenida a todos los alumnos inscriptos a esta diplomatura. También agradecer las palabras de Nicolás, eh, siempre tan cordial, tan ameno. Y particularmente en esta clase introductoria al derecho colectivo del trabajo, vamos a iniciar realizando una relación entre el derecho, cuando abordamos el estudio del derecho del trabajo, podemos encontrar dos grandes bloques que se corresponden con el derecho individual del trabajo y el otro, el derecho colectivo del trabajo, atravesados por el derecho administrativo procesal laboral y, a su vez, por el derecho internacional laboral. Cuando hablamos del derecho individual del trabajo, nos encontramos con ese conjunto de normas y de principios jurídicos que van a regular esa relación tan peculiar, tan particular que se da entre el trabajador y el empleador. El trabajador, una persona humana que realiza actos, ejecuta obras, presta servicios a favor de otra persona, bajo la subordinación de otra persona, que es el empleador, quien requiere los servicios del trabajador y que paga una remuneración para obtener esta prestación de servicios, que tiene además, que goza de las particulares facultades de organización, de dirección, de ius variandi, de control y las sancionatorias, ¿sí? Entonces vamos a ver que el núcleo del derecho individual de trabajo es la relación de dependencia y en base a esto el contrato de trabajo. Cuando constatamos la existencia de la relación de dependencia y del contrato de trabajo, que dice el artículo 21 de la LST, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, cuando una persona se obligue a realizar actos, ejecutar obras, prestar servicios a favor de otra bajo su subordinación a cambio del pago de una remuneración. Entonces, encontramos el concepto del contrato de trabajo, además es una norma que anticipa el principio de primacía de la realidad cuando dice cualquiera sea su forma o denominación. Y cuando lo abordamos completamente a este derecho individual, nos encontramos con el nacimiento de ese contrato de trabajo, el desarrollo, las mutaciones que pueden llegar a surgir, sus vicisitudes y su extinción. Todas estas son etapas que se abordan en el derecho individual del trabajo y que sigue una relación de trabajo bajo la subordinación. Siempre hablamos de la relación de subordinación. Cuando encontramos esta relación de subordinación, viene el derecho del trabajo a protegerla con su paraguas tuitivo y se aplican directamente a esta relación sus normas, tanto constitucionales, internacionales, legales. Dentro del derecho individual nos encontramos con fuentes efectivamente, precisamente, que le dan una fortaleza, que lo encausan, que son la Constitución Nacional, específicamente el artículo 14 bis, cuando plantea
el 14 bis, que a través del constitucionalismo social, nacido en 1917 en México, viene a incorporar a nuestra Constitución Nacional en 1957 un contenido social y cambia nuestra Constitución de neto corte liberal, individualista, incorporando estas cláusulas como el artículo 14 bis, el cual contiene 3 párrafos. En su primer párrafo se dedica al derecho individual, su segundo párrafo al derecho colectivo y en el tercer párrafo al derecho de la seguridad social. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán, y enumera una serie de cláusulas. Entonces el constituyente del 57 ordena al legislador que cuando legisle lo proteja y lo y asegure a ese trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, igual remuneración por igual tarea, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, la protección contra el despido arbitrario, la estabilidad del empleado público, la participación en las ganancias de la empresa y continúa con la organización sindical libre y democrática con la simple inscripción en un registro especial, en lo que se refiere a derecho individual. Es además ampliado y es a través del 75, inciso 22, fortalecido en la reforma del año 94, cuando se incorporan los derechos con todos los tratados de derechos humanos que vienen a darle una robustez a nuestro derecho del trabajo. Así, vamos a analizar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Derechos del Hombre, la Declaración de los Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Todos estos van a venir a conjugarse y a fortalecer lo establecido con el mismo nivel de jerarquía, el artículo 14 bis. Vamos a tener los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, 111, en lo que respecta al derecho colectivo. Ya vamos a ver cuáles son específicamente los que regulan el derecho de la asociación, huelga y negociación. Y luego tenemos, bueno, todas las leyes que vienen a constituir, que vienen a conformar en nuestro derecho argentino las normas laborales. La 2744, la ley de contrato de trabajo, todos conocemos, del cual surgen numerosos principios. Los principios del derecho del trabajo surgen desde el ámbito constitucional, el principio protectorio con sus 3 reglas, desde el ámbito de los tratados de derechos humanos, el principio de progresividad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entiende que el Estado, los estados firmantes, no pueden pactar posiciones que retrotraigan los derechos ya adquiridos. En todo caso, los estados van a mantener ese cúmulo de derechos, pero se comprometieron a través de la ratificación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a que no van a sufrir un retroceso. Así también los principios de irrenunciabilidad del artículo 12 de la LST, primacía de la realidad del 14 de la LST, la igualdad, igual remuneración por igual tarea del 14 bis, además el artículo 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, los convenios que se refieren a la igual remuneración por igual tarea, principio de no discriminación, que además es un deber por parte del empleador. Bueno,
Cuando nosotros vemos estas dos figuras, analizamos la figura del trabajador y el empleador, también surge como órgano de contralor el Estado, ¿sí? Vemos que el Estado actúa controlando el cumplimiento de las normativas laborales. Existe entre estas dos partes una diferencia, una hiposuficiencia, una diferencia de fortalezas entre el trabajador y el empleador, ¿sí? De tal manera que el trabajador solo tiene su fuerza de trabajo y el empleador tiene el capital, tiene los medios de producción y el trabajador necesita para subvenir a sus necesidades y la de su familia ingresar a ese proceso productivo. Por lo tanto, si no existieran normas laborales y no existiera un orden público laboral, se podrían notar notables injusticias, ¿sí? En el sinalagma laboral se debe crear otra diferenciación para lograr equilibrar los poderes de estos dos sujetos. ¿Cómo se hace? A través del orden público laboral y de la limitación de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, se limita, de alguna manera, la voluntad del empleador, quien queda, una vez que contratado el trabajador, debe cumplir, queda bajo las normas del derecho del trabajo, bajo esas normas laborales imperativas. Ese orden público laboral es un mínimo imperativo, interrogable, indisponible, ni aún poniéndose de acuerdo ambas partes, trabajador y empleador, pueden perforar ese piso mínimo, ¿sí? Ese piso mínimo. Bien. Cuando abordamos entonces y nos introducimos al derecho colectivo del trabajo, vamos a ver que en este bloque vamos a encontrar dos sujetos. El sindicato, por otro lado, el trabajador, el empleador, grupos de empleadores, o bien una cámara empresarial, los representantes del empleador, y además el Estado, también como sujeto, ¿sí? Estos sujetos que este último sujeto, el Estado, va a actuar en su doble función. Uno como empleador y otro como órgano de contralor nuevamente. Vamos a ver en su momento la importancia trascendental que tiene, tanto en derecho individual como en derecho colectivo, la función de la Secretaría de Trabajo, de la Autoridad Administrativa del Trabajo. Es esencial desde su poder de control, de fiscalización, su poder de arbitraje, su poder en las instancias de conciliación y ante el conflicto, cómo puede actuar el Estado. Entonces, en el derecho colectivo se aparecen estos tres sujetos. Entonces, vamos a hablar de un conjunto de normas, de principios jurídicos que regulan las relaciones colectivas que se dan entre el sindicato, en la mayoría de los casos con personería gremial, un grupo de empleadores, un empleador o la cámara empresarial y el Estado. Entonces, en esas relaciones colectivas vamos a ver, como lo planteaba el doctor Grisolía, sus pilares o ejes centrales, ¿sí? La negociación, por un lado, con su fruto, el convenio colectivo de trabajo, la conflictividad con la huelga y las medidas de acción directa, teniendo que analizar previamente nuestra organización sindical argentina, tan particular, ¿sí? Bien,
¿Qué hace el derecho colectivo? Así como en el derecho individual hablábamos del orden público laboral y cómo trataba de igualar en poderes a un sujeto que está hiposuficiente, tratar de igualarlo con el empleador, vemos que con el derecho colectivo, a través del sindicato, la función del sindicato, la negociación y la acción colectiva, logra la mejora de las condiciones de trabajo, de empleo, de todo ese colectivo laboral que representa ese sindicato. ¿Por qué? Porque la situación en la que se va a encontrar un trabajador que aisladamente se presenta ante un empleador y le plantea que por la depreciación económica dada por esta inflación creciente, su remuneración no le alcanza y le exige un incremento salarial, el resultado, evidentemente, no va a ser el mismo que si es el sindicato el que se presenta ante el empleador y le plantea un incremento salarial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sindicato posee la acción colectiva, posee un poder de choque que se plantea y que se va a manifestar a través de las medidas de acción directa, a través de la huelga, lo cual le va a generar un daño al empleador y por lo tanto va a presionar, va a generar que este empleador plantee ante esta conflictividad, vea la solución a ese problema, la posible solución a la que puede llegar acordando y pasando por las distintas instancias de conciliación, ¿no? Por eso aporta el derecho colectivo del trabajo a través de la acción del sindicato, aporta un poder fundamental en la relación, en las relaciones individuales, que toda acción colectiva luego redunda en beneficios para los trabajadores individualmente considerados, ¿no? En el derecho colectivo nos encontramos con, así como hablábamos en el derecho individual del principio protectorio con sus 3 reglas, de la justicia social, de la primacía de la realidad, equidad, irrenunciabilidad, hablamos en el derecho colectivo de principios fundamentales que tienen que ver con la libertad sindical, que es el principio rector, que la encontramos en el 14 bis. Habíamos hablado de organización sindical libre y democrática con la simple inscripción en un registro especial. ¿Sí? Además, tenemos el principio de democracia sindical. Surge de esa misma frase. Libertad y democracia sindical. Sumándola a la autonomía sindical, a la subsidiariedad. Estos principios fortalecen y marcan el destino de la organización sindical. Cuando hablamos de sindicatos, hablamos de organizaciones con carácter de permanencia, surgen no solo para llamar o convocar una huelga en un momento determinado, surgen con vocación de continuidad. Entonces, son organizaciones con carácter permanente, autónomas, dictan sus propios estatutos, tienen sus propias normas internas que representan a trabajadores en relación de dependencia que realizan determinada actividad, oficio o profesión y que se actúan en un ámbito espacial territorial determinado, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y de empleo. La finalidad del sindicato va más allá de las mejoras laborales. También tiene que ver con la mejora de la persona, del individuo, del ser humano, ¿sí? Es por ello que
se pueden observar que los sindicatos en muchas oportunidades tienen clubes de camping, bibliotecas, guarderías, etc. ¿Qué tipos de sindicatos? Si tenemos que ver nuestra tipología, vamos a guiarnos, así como en el derecho individual por la 2744, nos vamos a guiar en el derecho colectivo por la 23551 y el decreto reglamentario 467 del 88. Nos encontramos entonces con una ley que regula todo el funcionamiento de los sindicatos, habla de la tipología. En su artículo 2 se refiere a que los sindicatos pueden ser de actividad, de oficio, de profesión. Hablamos de actividad, en los cuales, o también denominados verticales, ¿sí? Que nuclea a los trabajadores que prestan servicios para un empleador que realiza una actividad determinada, como por ejemplo la de los mercantiles, ¿sí? Como ATSA, por ejemplo, mercantiles. En cambio, cuando hablamos de oficio, hablamos de trabajadores que se nuclean en virtud de la actividad que ellos mismos realizan, de su especialidad, como viajantes de comercio, ¿sí? Como choferes de camiones. Y finalmente nombramos a los de empresa, ¿sí? Trabajadores, nuclea a trabajadores de una misma empresa. El artículo 11 de la Ley de Asociaciones Sindicales nos habla a su vez de la clasificación por grados. Tenemos así de primer grado o uniones, como puede ser mercantil, como puede ser ATSA, y nucleando inscribiendo o afiliando a sus trabajadores directamente. Tenemos luego las federaciones que afilian, ya no a los trabajadores, sino a los sindicatos. Por ejemplo, la federación FAESIS va a nuclear, por ejemplo, a mercantiles, FATSA a ATSA. Y en la cúspide, si esto fuese una pirámide, tenemos las centrales. Las grandes centrales generales, que son la CGT y la CTA, y por otro lado, las centrales especiales, como puede ser CETERA para la educación o CATS para transporte, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre CGT y CTA? Y ahí vamos a entrar, sí, a la organización sindical, al modelo sindical argentino. Que la CGT goza, ostenta la personería gremial y la CTA no la ha conseguido, ¿sí? Entonces, sus derechos son diferentes, más allá de que CTA ha conseguido numerosos avances. Entramos así al modelo sindical argentino, que se basa en lo que tenemos. Por un lado, lo que dice el artículo 14 bis, organización sindical libre y democrática, con la simple inscripción en un registro especial, garantizando a los gremios concertación de convenios colectivos de trabajo, la conciliación y el arbitraje, derecho a huelga y la estabilidad del representante sindical. Todos esos son derechos que le concede la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, a los gremios y que establecen el derecho de libertad sindical y de democracia sindical. Ahora bien, nosotros tenemos un modelo que, si bien se basa en esta libertad sindical establecida por el artículo 14 bis, también se plantea una ley, la 23551, que ha sido atacada en distintos momentos, cuestionada
y se ha declarado su inconstitucionalidad en distintos artículos. Ello porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que estas, y ahora vamos a hablar de qué artículos, vulneran la Constitución Nacional, vulnera tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles, la Declaración de los Derechos Humanos y el Convenio 87. El Convenio 87 que tiene, que podría pensarse que tiene una jerarquía infraconstitucional y supralegal, pero no. Tiene jerarquía de tratado constitucionalizado, o sea, tiene la misma jerarquía que la Constitución, por una situación de que el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales lo nombra y al nombrarlo lo eleva a esa jerarquía. Sí, tenemos otros convenios, 135, 98 de la Organización Internacional de Trabajo, que lo aplicamos en nuestro modelo sindical. Viendo entonces nuestro modelo sindical, encontramos estas inconsistencias entre lo que dice el artículo 14 bis y plantea el 75, inciso 22 con sus pactos, y por otro lado, lo que nuestra ley de asociaciones sindicales plantea para el ámbito, y que lo vemos en el ámbito privado, básicamente en el ámbito privado, al que podemos llamar sistema de unicidad sindical. Hay autores que los llaman de unicidad promocionada, otros unicato. Entonces tenemos nuestro sistema, nuestro modelo sindical, gira en torno a la obtención de la personería gremial. ¿Sí? Esta personería gremial es concedida por el Estado cuando considera, a través de un acto administrativo, cuando considera que una asociación sindical es la más representativa para su ámbito espacial, ¿sí? Para su actividad, su oficio o profesión, considera la más representativa. Entonces, tenemos esa particularidad, tenemos en nuestro sistema una asociación simplemente inscripta, la que obtuvo la simple inscripción de la que habla el artículo 14 bis, que la lleva la Secretaría de Trabajo. Por otro lado, tenemos las asociaciones con personería gremial. Solo existe una asociación con personería gremial para cada actividad, oficio o profesión, la más representativa y la que puede representar colectivamente a todos esos trabajadores que se encuentran en su ámbito de aplicación. ¿Sí? Entonces, en la periferia del derecho colectivo nos encontramos con las asociaciones simplemente inscriptas. Las que tienen derechos, sí tienen derechos, pero derechos menguados, ¿sí? Las otras, las que tienen personería gremial, tienen derechos exclusivos y excluyentes, fundamentales para el ejercicio sindical, que ya lo vamos a ver. Volviendo a las simplemente inscriptas, las simplemente inscriptas tienen derecho a representar a sus intereses, a los intereses individuales, a pedido de parte, a representar los intereses colectivos subsidiariamente, solo para el caso en que no exista, una asociación con personería gremial. Por ello es meramente subsidiario. Puede imponer cotizaciones, ¿sí? Puede imponer cotizaciones y sí puede convocar a asambleas sin autorización previa. Solo esas son sus facultades, ¿sí? Sus derechos. En cambio, la asociación con personería gremial, lo que obtuvo esta personería gremial, que para obtenerla la ley pide que
haya funcionado más de 6 meses como asociación simplemente inscripta y que obtenga más del 20% de afiliados del total tomado sobre el total de trabajadores a los que intenta representar. Teniendo esta cantidad de este porcentaje, se le otorga la personería gremial. ¿Existe posibilidad de que una asociación simplemente inscrita le dispute la personería gremial a otra? Sí, puede suceder, pero para ese caso se requiere que obtenga, dentro de los 6 meses anteriores a la petición, que obtenga más de un 10% de porcentaje de afiliados cotizantes. Por lo tanto, es un número importante. También se dan desplazamientos, cuestiones de desplazamiento parciales. ¿Cuáles son los derechos de las asociaciones con personería gremial? Representar individualmente a los trabajadores con autorización, representar colectivamente, estos están en el artículo 31 de la Ley de Asociaciones Sindicales, representar colectivamente a los trabajadores. De allí surge la posibilidad, por supuesto, de llegar a obtener la negociación colectiva y a concertar los convenios colectivos de trabajo. Tienen la posibilidad de administrar sus propias obras sociales. El empleador actúa como agente de retención. Entonces, sus cuotas sindicales, ¿cómo las cobra? A través de la retención que realiza el empleador sobre el sueldo, la remuneración del trabajador, del afiliado. Por supuesto que por poder representar intereses colectivos también va a poder obtener cuotas de solidaridad. Tiene la posibilidad de tener sus delegados. El artículo 41 plantea que para ejercer la función de delegado sindical se requiere, delegado de la empresa, se requiere pertenecer estar afiliado a una asociación con personería gremial y ser elegido representando a una asociación con personería gremial, elegido por el voto directo secreto de todos sus compañeros, afiliados o no afiliados. Y fundamentalmente vamos ahora a la cuestión de la tutela sindical. La tutela sindical está prevista en el artículo 52, por la cual tanto los funcionarios, aquellos representantes que dejan de prestar servicios en la empresa, como los delegados, estos compañeros que continúan prestando servicios y que sufren las vicisitudes laborales, que están en contacto directo con las necesidades, por una función fundamental, la de los delegados, tienen una tutela especial. Es decir, para poder realizar sus tareas, en el entendimiento de que iban a ser perseguidos por realizar sus funciones, se les dota de esta tutela sindical, el fuero sindical. No pueden ser despedidos, no pueden ser suspendidos ni modificadas sus condiciones de trabajo, mientras dura su mandato y hasta un año más posterior al cese. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Hablamos de sindicato, la tipología, y estamos empezando a hablar del modelo sindical argentino, en el ámbito privado, con la particularidad de la existencia de asociaciones simplemente inscritas y otras con personería gremial, y vemos cómo las que tienen personería gremial ostentan derechos exclusivos y excluyentes. ¿Sí? Perfecto, doctora. No, simplemente decirle a los alumnos que en esta clase de introducción, luego en las próximas clases que vamos a tener todos los viernes, vamos a desarrollar
la temática o estos subtemas que la doctora lo está referenciando, si pueden apagar algunos sus audios porque es como un poco molesto por ahí. No sé si escuchan, yo nomás estoy escuchando. Ahí está, ahí quedó bien. Como les decía, vamos a desarrollar en profundidad cada uno de los temas que está referenciando la doctora. Doctora, yo hasta el momento, perfecto. No sé cómo van los alumnos, si tienen alguna cuestión, o algo que quieran decir, ningún problema, se activa el micrófono o directamente lo leemos por el WhatsApp. Bueno, planteos de inconstitucionalidades, año 2008, caso ATE. Sería bueno que lo tengan. Planteo de inconstitucionalidad del artículo 41, inciso A. ¿Sí? Una parte del inciso A. Recién les comentaba cuál. Para poder ser delegado se requiere estar afiliado a una asociación con personería gremial. Esto fue planteado, la inconstitucionalidad por parte de ATE, y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que si violentaba, vulneraba la libertad sindical individual, tanto del sujeto, del individuo, del trabajador que no puede presentarse por la sola situación de no estar inscrito en una asociación con personería gremial, y por otro lado, la libertad colectiva, vulnerar la libertad colectiva. ¿Por qué? Porque la posibilidad de todo un colectivo laboral de verse representado a través de un delegado, ¿sí? Entonces, y esa fue un fallo bisagra. Los que vinieron después, Rossi en el 2009, AT2 en el 2013, fueron tomados como una proyección básicamente de esta inicial. Toma todo el cúmulo de derechos de tratados internacionales, es una riquísima sentencia. Realmente es recomendable que la lean, que la observen, que vean las fuentes, como el juego que se hace tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista jurisprudencial y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia también, para llegar a las conclusiones. Muy interesante. Luego, en el 2009, se plantea la inconstitucionalidad en el caso Rossi. Esta fue una trabajadora que era funcionaria de una asociación simplemente inscripta y a la cual el empleador lo que hace es trasladarla. Entonces modifica su condición de trabajo, la traslada, y ante esta situación ella plantea la inconstitucionalidad del artículo 52, es decir, que la tutela sindical, que no se pueda despedir, modificar condiciones de trabajo ni suspender, sea aplicable a todas las asociaciones sindicales, que deviene en inconstitucional el hecho de que solo sea para las asociaciones con personería gremial. Y la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional este artículo 52 también. Y en el 2013 se plantea, plantean Salta, la inconstitucionalidad del artículo 31, inciso A, con respecto a la representación colectiva. Y sigue el mismo destino que AT1 y que Rossi, se decreta, se resuelve la inconstitucionalidad también de este artículo. Sin embargo, por supuesto que nuestra ley de asociaciones sindicales continúa vigente en todos sus artículos. Solo para el caso particular o semejante, uno puede hacer uso del precedente, ¿no? Seguir todo este camino que siguió Rossi, que siguió ATE en estos dos casos. Entonces, en esto se basa
el modelo sindical argentino. Y en el ámbito privado vamos a ver que solo el sindicato puede entonces, el sindicato con personería gremial, negociar y llegar a concertar un convenio colectivo, un acuerdo salarial. No sucede lo mismo en el ámbito público, donde sí existe una especie de pluralidad sindical, ¿sí? ¿Por qué? Vemos, por ejemplo, con los docentes que en la mesa de negociación se encuentran varios sindicatos que pueden llegar a la negociación, ¿sí? Entonces, por eso hay la 23 585, creo que es la ley de negociación colectiva del sector público, y por otro lado la resolución 255 del 2003, en la que da el marco normativo para esta especie de pluralidad sindical en el ámbito público, ¿no? Entonces, estas son algunas de las situaciones que se plantean dentro de nuestro sistema sindical argentino. Se pensaba en su momento que iba a terminarse o que iba a modificarse la ley, pero esto continuó vigente de esta manera, ¿no? Ahora bien, con respecto a ver, otras cuestiones que tenemos, que podríamos analizar. A ver si tengo acá. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro, doctora, ¿lo puede hacer ahí o le tienen que dar el ok? A ver. Creo que no me deja, ¿no? Ah, si el administrador que está en Zoom desde el colegio le puede dar como coanfitriona a la doctora, sería bueno porque yo puedo compartirlo, pero ella no, no sé cuántos coanfitriones o anfitriones podría poner en Zoom. Si es que está por ahí, creo que es Octavio el que maneja Zoom. Pero bueno, en todo caso, doctora, si no Ahí está, podemos... doctora. Ahí Está está, habilitado. está. Oh, está bien, está bien. Gracias. Bueno, sí, podemos tal vez detenernos un poco en, si a ustedes les interesa, detenernos en las funciones del delegado, de los representantes sindicales. ¿Qué dice la ley? Que los delegados sindicales son aquellos representantes de base, ¿no? Son los que están en contacto con día a día. Es fundamental su actividad, su función, porque son los que conocen la dinámica del establecimiento. Tienen como función el instar, promover el cumplimiento de la norma y verificar el cumplimiento de la normativa laboral dentro del ámbito del establecimiento, e incluso actuar como veedor cuando se presenta la autoridad administrativa del trabajo a través de las inspecciones. Recordemos que a través del Pacto Federal, la Secretaría de Trabajo tiene la potestad de realizar inspecciones, ¿no? Tiene la facultad de reunirse y de plantear, previo conocimiento de la asociación sindical, de plantear algunas modificaciones, algunos cambios, de hacer ver a la parte patronal algún tipo de incumplimiento, reunirse con la patronal, que a su vez tiene la obligación de dirigirse, reunirse, otorgarle un crédito en horas, darle un lugar para que pueda realizar su actividad. Estos delegados dijimos que tienen
tienen la tutela sindical de, si bien ellos no gozan de licencia automática, porque ellos van a continuar trabajando, prestando servicios, sí van a tener un crédito en horas. No tienen tutela, no tienen licencia sin goce de haberes como sí lo tienen los funcionarios. Funcionarios que dejan de prestar tareas en el establecimiento, dejan de prestar tareas en el establecimiento, ya no se le abona la remuneración la patronal, sino el sindicato. En cambio, al delegado le sigue abonando su remuneración el empleador, ¿sí? Va a tener por eso su crédito en horas y va a tener, por supuesto, la tutela de todo lo que dure su representación, ¿sí? Generalmente son de 2 años y recordemos que los representantes sindicales no tienen por ley mandatos determinados, son reelegibles indefinidamente, ¿sí? Después quedará abierto al debate de los pros y los contras de esta situación. Entonces no tiene límite y pueden perpetuarse en los cargos. Los representantes sindicales que actúan fuera de la empresa van a tener entonces licencias sin goce de haberes, van a tener el deber, el empleador tiene el deber de guardar el puesto hasta 30 días posteriores al vencimiento de su mandato y de reincorporarlos en el mismo puesto, ¿sí? La representación sindical es fundamental porque a partir de la actuación de los representantes sindicales es que funciona el sindicato, ¿no? Con respecto a otro tema que a mí me gustaría tocar por la importancia, es el de los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, cuando estudiamos como fuente, decimos que son acuerdos escritos relativos a condiciones de trabajo y empleo firmados entre una asociación, simplemente una asociación, en la mayoría de los casos con personería gremial, y un empleador, un grupo de empleadores, una cámara empresarial, que para que tenga efecto erga omnes, es decir, para todos los trabajadores y los empleadores que se encuentran en su ámbito de aplicación, requiere que sea homologado por la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo dice la ley. Entonces, ¿qué es la homologación? Bueno, es un acto administrativo por el cual la Autoridad Administrativa del Trabajo controla que no se estén vulnerando el orden público, ¿sí? No se vulneren las normativas laborales. Por eso la importancia de los convenios colectivos de trabajo es que siempre va a mejorar la situación de los trabajadores del colectivo laboral, ¿sí? Un buen ejercicio que se tome un convenio colectivo de trabajo, el que ustedes requieran, con el que estén trabajando en este momento, y vean cómo mejoran las condiciones las particulares de ese colectivo laboral a través del convenio colectivo de trabajo. Además, el convenio colectivo de trabajo, que es fruto de la negociación colectiva, nos va a brindar las particularidades, las especificidades que tiene cada actividad, oficio o profesión. Incluso la ley 24.557 de riesgos de trabajo, cuando plantea sus objetivos, plantea la negociación, promover la negociación para que a través de la negociación colectiva se logre mejorar la prevención de los riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo que tiene, un docente no son los mismos riesgos de trabajo que tiene un obrero textil,
no son los mismos riesgos de trabajo que tiene un obrero de la construcción o un médico que se dedica, que está en la industria de las vacunas. Son cuestiones totalmente diferentes y están expuestos a riesgos químicos, biológicos, patológicos, físicos diferentes. Por lo tanto, requieren de ropas de trabajo, protecciones que están plasmadas en los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Están plasmados en los convenios colectivos de trabajo. Entonces, mejoran tal vez la ley de higiene y seguridad porque plantean la particularidad de cada actividad, ¿sí? Tiene en cuenta la particularidad y conforme a eso también las categorizaciones. El porqué de la existencia de los convenios colectivos es porque justamente la actividad del oficio y las profesiones son totalmente diversas y requieren de una atención normativa también diversa, particular, que atienda a las particularidades de esa actividad, de ese oficio o de esa profesión. Es interesante que se conozca, siempre hacer hincapié en el conocimiento del convenio colectivo del trabajo, porque el primer contacto que tenemos con el derecho colectivo del trabajo generalmente es el convenio colectivo de trabajo. Cuando necesitamos hacer una composición salarial, a ver, nos plantea un trabajador si está bien remunerado. ¿Qué es lo primero que vamos a preguntar? Bueno, ¿qué actividad realiza su empleador? ¿Dónde trabaja usted? Bueno, trabajo en un supermercado. Bueno, lo encuadramos dentro del convenio 130 del 75, mercantiles. Ya vamos directamente al convenio de mercantiles. De ahí en adelante preguntar, ¿qué hace usted dentro de ese establecimiento? No, yo estoy encargado de la caja. Bien, ya sabemos la categoría. Pero buscamos la categoría en el 130 al 75. Con eso vamos a la escala salarial vigente y nos encontramos con el básico convencional. Ese básico convencional que va a variar para cada categoría, le tenemos que adicionar los plus salariales. Entonces le vamos a adicionar antigüedad, presentismo, armado de vidrieras, falla adicional de falla de caja en el caso que esté, en ese caso particular, que es cajero, adicional falla de caja, y toda esa suma va a ser su remuneración, la remuneración que le corresponde. Lo mismo sucede para el caso que un emprendedor nos pregunte, nos consulte cómo registro a estos trabajadores. Y los voy a registrar de acuerdo al convenio colectivo de trabajo que deba aplicarse, ¿sí? Entonces, es muy importante, como abogado, se conozcan estas situaciones. Dentro del convenio colectivo de trabajo se encuentran cláusulas normativas, a las que llamamos normativas, que son vinculadas a la remuneración, a la jornada. Vamos a ver que algunas actividades tienen una jornada menor a las 8 horas diarias o 48 semanales. ¿Sí? Tienen una jornada menor, tienen particularidades, tienen, por ejemplo, si no conocemos el convenio colectivo de trabajo, un día no vienen los trabajadores, no vamos a saber que ese día es el día del gremio y que ese día no se trabaja, ¿sí? Entonces, el convenio colectivo de trabajo nos informa, nos da elementos sumamente importantes como gerente de recursos humanos para las liquidaciones y para el manejo del personal y para, por supuesto, la debida registración. Tenemos entonces cláusulas normativas que se refieren a remuneraciones, jornadas, condiciones de higiene y seguridad,
tenemos cláusulas de obligacionales, que son aquellas en las cuales las partes intervinientes, el sindicato con esa cámara, plantean obligaciones recíprocas. Por ejemplo, paz sindical o, por ejemplo, la formación de un comité de higiene y seguridad o una pizarra sindical, ¿sí? Conceder la pizarra sindical. Y luego tenemos las de solidaridad, cláusulas de solidaridad, que plantean la posibilidad de imponer cotizaciones extraordinarias, por ejemplo, por una temporarias, por supuesto, y menores a las cuotas ordinarias, por el hecho de de estar generando o construyendo una biblioteca, y las de solidaridad, que sí son las más cuestionadas, porque no surgen de la voluntad del afiliado. Es un dinero que le retienen al trabajador sin que haya sido voluntad, no es afiliado, es al no afiliado también al que se le retiene. Entonces, ¿por qué se hace esto? En el entendimiento, en la inteligencia de que la asociación sindical ha obtenido una mejora para todo el colectivo laboral y por ello requiere una retribución. Y esa retribución es la cuota de solidaridad por un tiempo determinado. Estas famosas cuotas son las que se estaban planteando en la reforma laboral en el DNU 70-2023. ¿Sí? Bueno, con respecto, entonces, es esencial que en el manejo del personal se conozca a ciencia cierta y punto por punto el convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Nosotros tenemos una base que nos da la 2744, que nos plantea las distintas normas de derecho individual. Pero es esencial el conocimiento del convenio colectivo de trabajo aplicable, ¿sí? Aplicable a las partes, y se pueden dar situaciones que ya tienen que ver con la conflictividad, en los cuales uno considere que debe estar encuadrado, el trabajador plantee que debería estar encuadrado, por ejemplo, como camioneros y no como comercio, ¿sí? No como trabajador de comercio. Y entonces, ¿qué pasa con ese empleador? ¿Qué hace ante esa situación? Esa es una situación, ya estamos hablando me pasé por alto la ultraactividad. La ultraactividad implica que el convenio colectivo de trabajo continúa vigente, va a continuar vigente, aunque esté vencido sus términos. Esto también era otro tema que se ponía en tela de juicio con el decreto. Plantea entonces, se plantea que va a continuar vigente aunque esté vencido hasta que un nuevo convenio colectivo lo desplace, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber todo un colectivo de trabajadores que va de repente a verse sin todas esas mejoras en sus derechos, le va a generar una inseguridad jurídica hasta que venga otro convenio colectivo y les conceda nuevamente otros derechos. ¿Se entiende? Va a caer el convenio colectivo y estos trabajadores que tenían determinados derechos, de repente van a ser, su jornada va a ser por la ley 11.544 y quizás tenían una jornada mucho mejor. Su remuneración se va a ir por el mínimo vital y móvil cuando ellos tenían una jornada mucho mejor. Entonces, en pos de mantener el cúmulo de derechos, nos regimos por la ultraactividad, hasta que aparezca otro que los reemplace a este convenio colectivo. Pasando a la conflictividad, que es tan característica del derecho colectivo del trabajo, porque si hablamos de sindicato, hablamos de la conflictividad, porque como decíamos al inicio de la clase, tiene
el sindicato tiene la posibilidad del poder de choque, tiene una posibilidad, tiene la acción sindical, el poder de presionar al empleador a través de medidas de acción directa. Decíamos, no es lo mismo que un trabajador solo vaya a negociar un incremento salarial que lo haga a través del sindicato. La suerte va a ser totalmente diferente, ¿sí? Por ese poder de choque que tiene el sindicato. Cuando hablamos de conflictos de trabajo, hablamos de conflictos que puedan ser conflictos individuales, que ustedes lo vieron en la diplomatura en relaciones individuales, son cuestiones que se dan entre un trabajador y un empleador por una situación particular. Puede ser, por ejemplo, y lo traigo ahora a colación porque lo nombrábamos recién, puede ser, por ejemplo, una cuestión de encuadramiento convencional. Este trabajador dice, a mí se me tiene que aplicar el convenio de choferes de camiones y se me está aplicando el de comercio. ¿Qué hace el empleador en ese caso? ¿Por qué? Porque yo manejo estos artefactos que tienen dos ruedas y que trasladan la carga de un lugar a otro. Es un caso que a mí me pasó en un mayorista. ¿Y qué hace el empleador? El empleador puede no saber qué hacer. Y el abogado que lo está ayudando puede también no saber. Entonces puede plantear esa situación, una medida autosatisfactiva ante el juez para determinar que le digan cuál es, en qué le corresponde estar encuadrado, en qué convenio le corresponde estar encuadrado. Si está mal encuadrado, si está bien encuadrado, en cuál le corresponde, ¿sí? Como el que inicia la acción y el que plantea la acción es el trabajador, es un conflicto individual, ¿sí? Se llama conflicto de encuadramiento convencional. Si lo pidiese el sindicato, estamos ante un conflicto, ya estamos ante un conflicto colectivo, atípico, entre dos sindicatos, ¿sí? Entonces, tenemos conflictos individuales y conflictos colectivos. Dentro del conflicto colectivo nos encontramos en que las partes son el sindicato y por otra parte el empleador. Y los más conocidos son por los reclamos de incrementos salariales, por los reclamos de mejores condiciones de higiene y de seguridad, por la entrega de ropas de trabajo, ¿sí? Por algún tipo de, por ejemplo, de incumplimiento, por lo cual se daría un conflicto de derecho, y si fuese por un incremento salarial, sería un conflicto de interés, ¿sí? Esos son el típico conflicto. Ahora, hay una doctrina clásica que entiende esto y hay otra doctrina moderna que nos incorpora otros tipos de conflictos colectivos. Héctor Omar García plantea una tipología, conflictos típicos y conflictos atípicos. Los conflictos atípicos estos atípicos son, por ejemplo, los que se dan conflictos que se dan entre un sindicato internamente, a los que llama conflictos intrasindicales, ¿eh? Conflictos, por ejemplo, por la disputa en la conducción. Son conflictos intrasindicales. Y los conflictos intersindicales que se van a dar en el caso de que dos sindicatos con personería gremial plantean que estos trabajadores tienen que ser parte de sus afiliados, que ellos representan a esos trabajadores, como en el caso de comercio y de Sichoca, por ejemplo, ¿sí? Choferes de camiones.
Cuando se produce esa situación, estamos ante un conflicto colectivo de tipo intersindical. No intrasindical, sino intersindical, entre dos sindicatos. Y se resuelve por la vía asociacional del artículo 59 o administrativamente o judicialmente. Y por otro lado, otro tipo de conflicto que se da intersindical es en el caso de, que en algún momento hablamos, de la cuestión de desplazamiento de personería, ¿sí? Cuando una asociación simplemente inscrita pretende desplazar a otra que sí tiene personería gremial. Y que decíamos, para suplantarla totalmente requiere el tener más del 10% de los trabajadores afiliados que ya tiene la asociación que hoy ostenta de la personería gremial. En el caso de huelga, también fue un tema sumamente debatido por el decreto del año 2023, el 70 del 2023, sumamente debatido. Podemos decir que hoy por hoy sabemos que este decreto no se aplica por un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el cual detiene la aplicación por considerar un exceso en las atribuciones del Poder Ejecutivo del dictado de este decreto de necesidad de urgencia. Entonces, no tiene aplicación efectiva. Es la única parte del decreto que no está rigiendo, ¿sí? Las otras partes del decreto sí está rigiendo. La parte laboral no está rigiendo. Entonces tenemos la huelga. Entonces, ¿cómo vemos qué podemos decir de la huelga? ¿No? Como dijimos que el accionar de la fortaleza que tiene el sindicato es este poder de choque, ¿no? Este poder de conflicto, este poder de llegar a causar un daño al empleador en el caso de llegar a una medida de acción directa. La única medida de acción directa que está amparada por nuestra Constitución Nacional es la huelga. El artículo 14 bis garantiza el derecho a la huelga. La abstención colectiva, concertada, de la prestación laboral, que tiene como finalidad lograr una presión ante el empleador, obtener una mejora en las condiciones de trabajo, de empleo o las remuneraciones, ¿sí? Entonces, en la huelga, que es todo un debate, podríamos estar un tiempo debatiendo, quién es el sujeto activo de la huelga, quién está legitimado activamente para convocar a una huelga. Y está legitimado para convocar a la huelga, se decía, por una parte, solo la asociación con personería gremial, otros decían no, la asociación simplemente inscripta también. Después está una gran cantidad de doctrinarios que plantean que somos todos, que es el gremio, en realidad porque la Constitución Nacional dice gremio y que el gremio, ¿qué es el gremio? Bueno, es todo un tema aparte, ¿no? En el caso Orellano, la Corte Suprema de Justicia plantea que el sujeto que está legitimado activamente para convocar a la huelga es la organización sindical, ¿sí? Simplemente inscripta o con personería gremial, pero organizada. ¿Qué sucedió? Que Orellano
había realizado, había un retaseo de tareas en el Correo Argentino, provocando algunos problemas en la producción, y por ese motivo lo despiden. Él plantea entonces la discriminación sindical, ¿sí? Basado, por supuesto, en el artículo 17, 81, 16, 14 bis de la Constitución Nacional, plantea la discriminación. Entonces, gana en primera instancia en Cámara, y por recurso extraordinario, el Correo Argentino luego da vuelta esta sentencia, porque la Corte Suprema de Justicia entiende que no puede hacer huelga un trabajador individualmente considerado o un grupo de trabajadores que no está organizado debidamente, ¿sí? Entonces, de ello surge que el sujeto activo es la organización sindical, la simplemente inscripta, como también y por supuesto la que tiene personería gremial. Y también plantea este fallo la faz individual de la huelga, es decir, que el trabajador tiene la posibilidad de adherirse, negarse a la huelga o no hacerlo, ¿sí? Negarse a la huelga o no hacerlo. Entonces, tenemos ahí que la única medida de acción directa aceptada, amparada por la Constitución, es la huelga. Y con respecto a esto, ¿cuáles son las consecuencias de la huelga? La huelga, por un lado, va a generar una situación de no prestar tareas el trabajador, y por otro lado el empleador no va a prestar, no tiene el deber de pagar por esa remuneración, ¿sí? ¿De qué sí nos, qué sí nos va a, nos protege la huelga? Que no nos pueden despedir por haber hecho la huelga, ¿sí? Nos pueden despedir por eso, excepto que haya sido declarada ilícita, ¿sí? Ilegal, que se haya ejercido con violencia o que no se haya respetado el procedimiento de la 14786 de la conciliación obligatoria. El proceso de conciliación obligatoria, no pueden realizarse medidas de acción directa, ¿sí? Cuando se llama conciliación obligatoria, que puede ser de oficio o a pedido de parte, la Secretaría de Trabajo, no pueden realizarse medidas de acción directa. Pueden sancionarse, por ejemplo, con una multa o la suspensión al sindicato de la personería. Y lo obligatorio es pasar por la instancia de conciliación obligatoria, no llegar, por supuesto que lo ideal es que se llegue a un acuerdo. Lo obligatorio es pasar y respetar esa conciliación. Lo otro importante que no quiero dejar de decirlo es cuáles son los servicios esenciales, considerados esenciales. Son previstos en el artículo 24 de la 25877, que regula servicio hospitalario y sanitario, las cuestiones vinculadas a producción y distribución de energía eléctrica, agua potable, gas y el control del tráfico aéreo. Esas son las únicas actividades que son esenciales, ¿sí? También el decreto ha querido incorporar numerosa cantidad de servicios para que se consideren esenciales. Hoy por hoy, ¿qué nos pide la ley? Nos pide que se tenga una guardia mínima en esos servicios, ¿sí? No hay otra reglamentación de la huelga, no hay una ley que nos diga qué es la huelga, entonces todo es construcción doctrinaria, jurisprudencial, y tenemos la 14786 de conciliación obligatoria que hace una referencia, y la 24 de la 25877 que nos refiere cuáles son los servicios esenciales. Pero solo eso tenemos regulado con respecto al derecho a la huelga, ¿sí?
¿Algún tema particular, alguna cuestión que me quieran consultar? Ahora sí, doctora. ¿Sí? ¿Qué tal? De este lado, Ricardo Miño, abogado. Muy ¿Qué tal? buenas tardes, buenas noches y buenas noches para todos los participantes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En el ámbito privado, en base a la ley de contrato de trabajo, cuando un gremio, un sindicato con personalidad jurídica, convoca una medida de fuerza, previo, por supuesto, a que haya pasado por una conciliación obligatoria, pero en realidad, por ejemplo, si están pidiendo un aumento en el salario o algún beneficio en el salario, pero ese aumento de beneficio en el salario no se puede resolver en una conciliación obligatoria, es decir, en la mesa de relaciones. Eh, entonces toman una medida de fuerza los dependientes y afecta seriamente a los intereses de la empresa. Este, y bueno, en realidad se resiste por lado de la empresa a no seguir adelante, digamos, con las negociaciones, y tampoco, por supuesto, dar el aumento, porque afecta a los intereses, no sinceramente a los intereses, sino a las ganancias que pueda tener como beneficio la empresa. El Estado, como mediador, ¿qué medida puede tomar? No, el Estado en ese caso tiene que mantenerse al margen, sí, instar a la negociación, a los puntos de encuentro, a pasar por una instancia de negociación. Desde el punto de vista del derecho colectivo, no puede ir más allá de eso, no puede ir más allá, involucrarse más allá de esa situación, porque son libres las partes, ¿no? Y el sindicato tiene la libertad de poder realizar esas medidas, siguiendo, por supuesto, ateniéndose a cuáles son las consecuencias, que son el no pago de las remuneraciones durante el periodo que realice la huelga. El único caso en el que sí se paga salarios caídos es cuando se realiza una huelga por un incumplimiento de la patronal, ¿sí? Pero en ese caso no puede el Estado, o sea, sería muy excepcional que el Estado pueda intervenir, no podría. Concretamente, la pregunta apunta a justamente a donde afecta a los intereses públicos, un interés colectivo. Concretamente, últimamente sufrimos justamente el paro, el estado de huelga del servicio de transporte urbano. Y bueno, las empresas que están justamente prestando esa concesión, algunos creo que tengo conocimiento que presentaron quiebra, una empresa muy importante de acá de Corrientes, y bueno, que no pueden mejorar la situación salarial de los compañeros, es decir, de los dependientes, de los choferes, pero esa medida de fuerza afecta seriamente al servicio público, es decir, también hay un interés colectivo en juego. Ahora, en ese caso sí el Estado puede intervenir, por ejemplo, la Subsecretaría de Trabajo, más allá que ya pidió una conciliación obligatoria, no se resolvió en la conciliación obligatoria, entonces, lamentablemente, bueno, tomaron las medidas de fuerza, la suspensión del servicio, pero realmente están afectando a los intereses colectivos. Sí, En ese caso, ¿puede ser insistente el Estado? yo entiendo que puede instar desde instar a la negociación, a llegar a un acuerdo, pero no que pueda llegar a presionar para que se conforme, para que levante una medida de acción directa. No lo creo. Bueno, gracias, doctora, muy amable. No. Y la diferencia entre el ámbito público y el privado, generalmente en el ámbito público, por una cuestión más hay que ver qué dice cada ley de negociación, la negociación en el ámbito público y si qué trata, porque
cada provincia tiene nosotros acá en Corrientes tenemos nuestra ley de negociación pública provincial. Hay que ver qué dice cada ley, si dice algo en particular con respecto a la huelga, ¿no? A las medidas de acción directa. En principio, nosotros siempre planteamos que, aunque puede llegar a ser odioso, ¿no? La situación de que justamente el derecho a huelga tiene como consecuencia, la huelga tiene como consecuencia, uno no presta el servicio, el otro no paga ese salario, ¿sí? En esa circunstancia, más allá de que, por supuesto, en el ámbito público, generalmente, no sé si por una cuestión de que hay una norma que desconozco, o hay alguna cuestión particular que no se me viene a la mente en este momento, pueda llegar a estar prevista la cuestión de la huelga, ¿no? Pero desde la doctrina generalmente se considera, la doctrina mayoritaria, que si no hay prestación de tareas, tampoco retribución, excepto que sea por una causa, la medida sea por una causa, por un incumplimiento de la patronal. Entonces sí se debe pagar los días de huelga. Ahora hay toda una cuestión que con la nueva ley, con esta ley que ahora fue, que se aprobó en diputado con respecto, sí, que modificaba algo de la cuestión de la huelga en el ámbito público, pero no sé específicamente qué particularidad. Si alguien sabe alguna situación en el ámbito público que rija una cuestión de la huelga, lo socializamos. ¿No? Bueno, hay cuestiones sumamente interesantes. A mí ya no nos da el tiempo, pero considero que los demás profesores, las demás, en las próximas clases, van a tener la posibilidad de ver la aplicación práctica que tiene el derecho colectivo en el ejercicio profesional, ya sea que estén asesorando a un trabajador, a un sindicato, a empleadores, o que estén trabajando en la función judicial o en la función administrativa, ¿no? Considero que es sumamente rico en los contenidos, y que en la medida que se vayan empapando de estas, yo les fui dando normas para que vayan anotando: 23.551, el decreto 467 del 88, la 14.250, 14.786, 23.545, bueno, toda una serie de normativas que tienen que conocer para poder entender estos institutos fundamentales, ¿no? Y todo de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, en el marco de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Viendo, y es tan rico, tan dinámico, que por supuesto ahora seguramente están un poco tímidos, pero despiertan pasiones encontradas. El derecho colectivo de trabajo siempre despierta pasiones encontradas. Entonces vamos a estar yo en una postura y otros en otra postura, porque son cuestiones viscerales, ¿no? Nos representan de una manera u otra, y lo importante es poder debatir esas ideas, es poder tener una postura, como yo planteaba. Bueno, nuestro sistema vulnera la libertad sindical. También me pueden decir, sí, pero si hablamos de pluralidad sindical, vamos a hablar de un movimiento obrero débil, ¿sí? Vamos a hablar de un movimiento obrero débil. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no tiene la fortaleza.
si un solo sindicato actúa como bloque monolítico, representa colectivamente, presiona colectiva, negocia, no es lo mismo que varios sindicatos vengan y que todos tengan posibilidades de, se atomiza el poder del movimiento obrero, ¿sí? Entonces, podrían algunos de ustedes haberme planteado esa situación. Sí, doctora, se vulnera la libertad sindical, pero por otro lado pierde su poder, ¿sí? Y sí, es así. Entonces, se van a dar, en este ámbito, se van a dar cuestiones en las que ustedes van a poder debatir ideas y posturas, y esto es sumamente enriquecedor, porque además es imposible conocer cada convenio colectivo de trabajo, cada conflicto que se haya suscitado, es imposible, así que se puede socializar el conocimiento que cada uno de ustedes tienen desde su punto de vista y desde su ejercicio profesional, y esto va a ser sumamente enriquecedor. Perfecto, doctora. Bueno, ya nos estamos acercando a la hora, al horario de cierre. La verdad que fue más que basta la introducción al derecho colectivo del trabajo. Seguramente vamos a tener más clases con usted, no solamente esta. Así que, bueno, muchas gracias. Yo no tengo la particularidad de conocerla personalmente. Seguramente nos vamos a conocer cuando estemos en alguna clase presencial allá por la sede del Colegio de Abogados de Corrientes. Muchas gracias también a los alumnos, Sí. ya vamos a ir conociéndonos, participando, la verdad que esta es la primera clase, por ahí hay que romper un poco el hielo, tenemos muchas clases por delante, porque como dijo la doctora, esto fue una introducción, es bastante largo la diplomatura, y más que se divide en estas dos etapas, como yo les comenté, todo lo que es derecho colectivo en sí, todos estos temas de tutela sindical, encuadramiento sindical, conflictos sindicales, vamos a tener muchísimos temas, y en una segunda etapa con todo lo referente a la seguridad social. Largo también, bastante largo. Así que bueno, muchas gracias a los alumnos por estar presente, un feriado en Corrientes, la verdad que yo no tuve la intención, pero bueno, se nos estaba pasando mucho la fecha, así que lo tuvimos que hacer. Nuevamente, doctora, la Bueno. esperamos en las próximas clases, anotada en la agenda para continuar con los demás temas. Gracias a los alumnos, que tengan buen fin de semana, y vamos a seguir en contacto a través del colegio. Bueno, yo no les quise pasar mi número por acá, pero yo creo que ahí del colegio lo van a tener por cualquier cuestión que necesiten, ya sea administrativa. Yo no soy profesora, yo soy alumna como todos ustedes, así que siempre estoy también de alguna manera participando, escuchando, preguntando, pero en lo que los pueda ayudar y acompañar en este proceso, ningún problema. Así que buen fin de semana, que descansen y nos vemos el viernes que viene. Hasta luego, muchas gracias por su atención. Un placer. Placer, hasta luego.